Hola, hola. Buenos días, jóvenes. Si se escucha, se ve, por favor, confirmen a Bien, través. profesor. Te Ah, ya, escucho. sí se escucha. Bien, gracias. Vamos a empezar en unos segundos. Ya, en pantalla debe estar ya el título del tema de hoy. Lunes nos Sí, corresponde está bien. aritmética, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En adelante, cuando nos referamos al máximo común divisor, se va a abreviar, ¿no? Se va a poner MCD. Y para mínimo común múltiplo también se va a abreviar con sus iniciales, MCM. ¿Entendido? Ya, Sí, profesor. muy bien, avanzamos entonces. Información histórica sobre el asunto a tratar hoy día, que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿no? Desde muy antes, la época griega, aparecen los detalles sobre sus cálculos, ¿no? El máximo común divisor aparece en el libro Elementos de Euclides, ¿no? Es como una especie de enciclopedia matemática que reunía todo lo avanzado hasta esa época, ¿no? Que ya era bastante, pues en aritmética estaban las principales reglas. En una de sus páginas dice, el producto de dos números dividido entre el MCD de ambos da el MCM de dichos números, ¿no? Una propiedad interesantísima, ¿bien? Que ahora vamos a aplicar en varios problemas. Actualmente se aplica, bueno, como toda la matemática, ¿no? En el movimiento planetario, en situaciones que tienen que ver con intervalos, frecuencias, cada cuánto tiempo ocurren algunos fenómenos, ¿no? Sobre todo en el universo. Aquí ven ustedes en esta figurita cómo
El sistema solar tiene diferentes planetas, pero hay varios en filita, ¿no? Esto se llama, bueno, alineamiento, ¿no? Cuando están alineados los planetas, conjunción le llaman los astrónomos. Bueno, eso llama la atención, ¿no? Desde el punto de observación, que es la Tierra, y eso ocurre cada vez que coinciden, bueno, que hay una coincidencia y se calcula con el mínimo común múltiplo de los periodos orbitales de los planetas precisamente, ¿no? Más detalles históricos, por ejemplo, en el libro de aritmética que escribió Diofanto hace también muchos años, célebre por sus ecuaciones diofánticas, ¿no? El algoritmo de Euclides, que justamente es parte del estudio que vamos a hacer hoy, aparece precisamente en el libro Elementos de Euclides, ¿no? Es para calcular el MCD de dos números. Un método que hasta ahora se aprende, se estudia en las escuelas de todo el mundo. Bien, y empezamos ya con las definiciones, ¿no? Acá está la de máximo común divisor con sus ejemplos. Tome nota. En el mismo nombre del concepto que está definido acá, máximo común divisor, está prácticamente su interpretación, su significado, ¿no? ¿Qué cosa es el máximo común divisor de dos números? Es el máximo número que los divide a ambos en común. O sea, su nombre, su juego de palabras es prácticamente es lo que es, ¿no? Por ejemplo, 36 y 42, ¿no? Está dividido, ambos números se pueden dividir por uno ni hablar, pues, ¿no? Pero por dos, los dos tienen mitad. Por tres, sí, los dos se pueden dividir entre tres, ¿no? Tienen tercera parte, ¿no? Y los dos se pueden dividir entre seis, ¿no? Por ejemplo, 36 entre 6, 42 entre 6. No hay ningún número más grande que 6 que los divida a ambos al mismo tiempo. Ese es el mayor de los divisores comunes, ¿no? 6. Por lo tanto, se convierte en el máximo común divisor de 36 y 42, ¿no? Entonces, en adelante, vamos a poner MCD entre paréntesis los dos numeritos 36 y 42, y luego viene pues el igual al número que ha salido, ¿no? Bien. Tome nota de esta diapositiva que es importante. Por si acaso, si alguien tiene comunicación con algunos estudiantes que están, bueno, interesados en, en participar en esta sesión, eh, háganle saber a esos estudiantes que quieren de repente ingresar y no son admitidos que ha habido cambios de reagrupamiento de estudiantes. De repente les corresponde otra aula. Eso no lo han captado seguramente al revisar sus datos, no sé. Bueno, si pueden comunicarse, lo hacen, ¿no? Gracias. Tienen que entrar al aula virtual y ahí ver qué cambios ha habido, ¿ya? Bueno, yo creo que ya pasaron con esto y ya entendieron lo que es el máximo común divisor y su ejemplo, ¿no? Continuamos. Ahora la definición del mínimo común múltiplo. El nombre mismo lo dice, ¿no?
el mínimo común múltiplo. Un múltiplo es un número que contiene a otro, ¿no? Por ejemplo, 80 es múltiplo de 20 porque lo contiene 4 veces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos números que son contenidos al mismo tiempo por otro número más grande, ¿no? A ese número más grande se le llama múltiplo común porque a los dos, a A y a B, los contiene. ¿Bien? Eso es lo que llamamos múltiplo común. Cuando el número A divide a M, esta rayita ustedes saben que significa dividir, ¿no? Y cuando el número B divide a M, entonces ambos dividen a M, ambos tienen a M como un múltiplo. Bien, ahora hay varios múltiplos, muchos múltiplos comunes a dos números, ¿no? En realidad hay infinidad, ¿no? Pero ¿qué números contienen a 12 y 20? Piensen en números grandes, ¿no? A partir del 60, que contiene a 12 y a 20 exactamente, también pueden usarse el 120, porque el 120 contiene a 12 10 veces, 120 contiene a 26 veces, entonces 120 es un múltiplo común. Y lo será pues 180 o 140 si quieren hacer la prueba. Por lo tanto, hay infinidad de múltiplos comunes, ¿no? De todos ellos, el menor es 60. Y a ese se le va a denominar mínimo común múltiplo. ¿Listo? ¿Se acabó? En forma simbólica se pone las iniciales MCM entre paréntesis en los dos números. Por ejemplo, acá, para A y B sería MCM de A, B. Si fuera 12 y 20 sería MCM de 12 y 20. Igual a cuánto? A 60, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos que presentar ahora, es la definición y su símbolo, ¿no? Pueden copiar. A ver, sigue el inconveniente de estudiantes que piden ser admitidos, pero yo no puedo. No me dejan ver la pantalla. ¿Ustedes tienen el mismo problema? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? O sea, en la pantalla aparece una especie de ventana de alerta que hay alumnos que piden permiso para entrar No, no y aparece eso. a ustedes no les aparece, a mí sí No, me porque aparece. usted solo puso PowerPoint nada más. Lo demás no lo sabe ver. Ya, muy bien. Ya, gracias. Entonces, bueno, mm, por el momento entonces no puedo ver muy bien la pantalla, ya que está tapada por el pedido de un grupo de estudiantes que no tienen el acceso. Y no sé por qué eso no depende de mí. Ya, avanzamos. Un ejemplo para practicar las dos definiciones anteriores, ¿no? Te piden el MCD, máximo común divisor, ¿no? De 24 y 18. Bien, hacemos una lista de los divisores que tiene cada número. Esto ya lo hemos Es visto 6. en la clase anterior, claro. Pero empezando así como quien explora, ¿no? Los divisores de 24 y de 18 son: de 24, miren toda la lista. 1, 2, 3, 4. Todos son los números que dividen a 24. Como mínimo 1 y como máximo el propio número 24. En cuanto a 18, los divisores son estos. Como mínimo 1, como máximo 18. Ahora, de toda la lista, ¿cuáles son los comunes? El 1, el 2, el 3, ¿no? Y el El 6. 6, ¿no? Entonces, más no hay. En la lista de divisores comunes, entonces, aparecen esos números que están de color rojito.
Y el más alto, el mayor de ellos, es el número 6. Por lo tanto, él se va a llamar el máximo común divisor. ¿Bien? Como ven, su propio nombre lo define, ¿no? Es como que alguien que se llama, por ejemplo, alguien que se llame Armando Paredes, ¿no? Ustedes le van a preguntar acaso a qué te dedicas, y ya su propio nombre indica qué cosa puede ser que haga, ¿no? Bien. Observación. Los números que dividen al máximo común divisor, miren, los que dividen a 6 son 1, 2 y 3. Ellos son, acá se ve, los divisores comunes de ambos números, ¿no? Los divisores comunes de dos números son los que dividen a su MCD, por si acaso, ¿eh? Otro ejemplo. Lo mismo, pero con mínimo común múltiplo, ¿no? Hacemos la lista de múltiplos de ambos números, sin pensar todavía en los que son comunes, ¿no? A ver, antes de que aparezca la lista, en la línea del 24 vamos a poner el 24 mismo y luego el doble de 24, el triple de 24, ¿no? O sea, 48, 72. 32. Y en el caso del 18 vamos a poner 18 mismo y a partir de él 18 por 1, 18 por 2, 18 por 3, hasta encontrar en la lista de ambos un número que se repite, ¿no? A ver, exploren con un poquito de paciencia. En la lista del 24 y en la del 18, ¿qué 72. múltiplo aparece primero, ¿no? El 72, ¿no es cierto? Bien. Y después del 72, más adelante se ve el otro, 144, que es el doble, ¿no? De 72. Pero ya, la lista no va a tener fin porque aumentan hasta el infinito. Pero el menor de ellos es 72. Ese se llamará mínimo común múltiplo, ¿no? Y miren la anotación, se pone la abreviatura MCM, entre paréntesis, los dos números, y bueno, el resultado. Y una observación similar, ¿no? Pueden copiar esto. Bien, si hubiera alguna duda, háganlo saber. No a través del chat porque no veo la pantalla, se ve oscurecido, se ve, pero Está bien, no profe, está bien. distingo. Si hubiera alguna duda, así como su compañero, pueden utilizar la voz, ¿no? Hasta que se arregle esto de la pantalla, que no me deja ver el chat. Gracias. Ya, entonces esto está claro. Vamos a avanzar. Una aplicación o problemita sobre lo que se ha definido. Dice el problema, el máximo común divisor de A y B
es 270. Ojo que todavía no sé quiénes son A y B. ¿Cuántos divisores comunes de A y B son múltiplos de 3? A ver, háganle un análisis a esta pregunta. A ver, vamos a hacer aplicación de esta nota de color amarillo que aparece en la diapositiva anterior. Miren, acá dice, divisores comunes de A y B igual, divisores del MCD. O sea, lo que dice esta pequeña nota u observación es que si ustedes calculan el MCD de dos números, bueno, si no, si lo calculan o si lo tienen, me interesa, ¿no? La cosa es que si ya conocen el máximo común divisor de dos números, los que dividen a ambos, los llamados divisores comunes de aire, son los divisores de ese MCD. Por ejemplo, acá, los divisores de 6 son uno, 2 y 3, y el 6 mismo. Esos son los divisores comunes que ustedes pueden encontrar. Ya, entonces aplicamos eso a este problema, ¿no? El MCD de los dos números es 270. ¿Cuántos divisores comunes tienen A y B? Hallamos eso con el procedimiento indicado y de ahí averiguamos cuántos son múltiplos de 3, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuántos divisores comunes tienen A y B? Justo los divisores de 270, ¿no? Ya, ahí está la regla reescrita, ¿no? Esa es la cosita amarilla que estaba en la diapositiva anterior. Bien, entonces, divisores de 270. Bien, el 270 es 27 por 10, ¿no? 2 por 5 es 10, acá está el 10. Y 3 al cubo 27, acá está 27 por 10. ¿Cuántos divisores hay ahí? Bueno, por la regla de los exponentes. Acá hay un 1, acá hay un 3 y acá hay un 1. A ver, sumando y multiplicando, ¿no? 1 más 1, 3 más 1 y 1 más 1. Me saldría 2 por 4 por 2. Me saldría 16, ¿no? Y de ahí examino cuáles son múltiplos de 3, ¿no? En la búsqueda de los múltiplos de 3, entonces factorizo el 3, queda 2 por 3 al cuadrado y calculo los divisores que hay acá, ¿no?
Ojo, este método es muy abstracto. El que les decía al comienzo era más entendible, ¿no? A ver, o sea, yo calculo todos los divisores que son 16, ¿no? ¿Cómo salen los divisores? Salen así, ¿no? Pongo 1, pongo 3 al cuadrado y 3 al cubo, ¿no? Hago la lista de potencia de 3. Luego, a un costadito pongo, eh, por ejemplo, el 1 y el 2, ¿no? No, acá, 1 y 2. Y en el cuadro van a aparecer todos los divisores comunes. Y los que son múltiplos de 3 serían los que están en estos lugares que voy a marcar con aspa, ¿no? Ahí van a aparecer los múltiplos de 3, porque van a salir, ya, van a salir de multiplicación de cualquiera de estos números por 3, ¿no? ¿Sí? Ojo, estos son los múltiplos de 3. ¿Ya? ¿Cuántos hay? Acá hay 6, ¿no? Y cuando todo esto se multiplique por 5, van a aparecer 6 más. Entonces, esto se va a duplicar, ¿no? Todo esto por 2. El conjunto tendrá pues 12 divisores comunes a y b y múltiplos de 3, ¿no? Así se calcula de una manera más entendible. Y el modo abstracto es el que está ahí arriba escrito con, con la factorización del 3, ¿no? Ya. Entonces continuamos la solución abstracta en donde no se ve cómo ni por qué, pero ahí está todo, ¿no? L12. Borrar los apuntes. Ya. Pueden anotar eso. Tome nota. Si hay preguntas, pregunten. Bien, si no hay consultas sobre esta pregunta, vamos a avanzar a la siguiente. Calcule la suma de los 20 primeros múltiplos comunes de esos dos números. A ver, jóvenes. Para resolver esa pregunta, piensen en cuál es el primero de los múltiplos comunes y a partir de ahí pueden ya responder. Primero busquen el más pequeño, el primero de una lista interminable, ¿no? De múltiplos comunes de esos dos. Hay que descomponer en factores. 132 creo que es 11 por 12 y 176 es 11 por 16. O sea, en los dos está presente un factor común que es 11, ¿no?
O de repente hay otros, ¿no? Pero 11 se nota, ¿no? Bien, veamos. Una lista por separado de los múltiplos de ambos números, ¿no? Empezamos con el propio número y luego lo vamos multiplicando por 2, por 3, etc., ¿no? Entonces empieza con 132 y 264 es el doble, ¿no? 396 es el triple, ¿no? Y así sucesivamente. Igual con 176, su doble es 352, su triple es 528 y ojo, ese triple coincide con uno de la lista anterior. Entonces, ya sin necesidad de continuar, podemos decir que el menor de los múltiplos comunes es 528. El siguiente múltiplo común va a ser el doble de 528, ¿no? Estará un poquito más allá en cada lista, ¿no? Pero no es necesario, es extender más la lista. Bien, entonces para hallar los 20 primeros múltiplos comunes basta con tener el primero, uno de ellos, ¿no? El 528. Y los 12, perdón, los 20 que vamos a necesitar son los que resulten de multiplicar ese mínimo común múltiplo por 1, por 2, hasta llegar a 20, ¿no? Bien. Entonces, el primero es 528 mismo, o sea, 528 por 1, y sigue una lista de el doble, el triple, hasta llegar a 528 por 20. Nos piden la suma de todos ellos. Factorizamos 528 y aplicamos una regla para la suma de los números naturales del 1 al 20. Esa suma ya es conocida, ¿no? Es como la clásica fórmula. Si tienen que sumar 1, 2, 3 hasta n, la fórmula simplificada es n por n más 1 sobre 2. En este caso, 20 por 21 sobre 2. Ya todo eso lo meten a una calculadora y sale, ¿no? A ver cuánto salió. Esa es la respuesta. Más o menos 100.000 y algo, ¿no? El número exacto es 110.880. Ya pueden copiar. Bien, además de la definición y qué cosa es divisor común o múltiplo común, aparte de eso hay propiedades, ¿ya? Vamos a ir explorando para poder ampliar la variedad de ejercicios algunas propiedades que tienen estos términos, ¿no? Por ejemplo, metodología para su cálculo. Una de las más conocidas es cuando se descompone cada número en factores primos y de ahí se revisa, ¿no? Un ejemplo, me dan el número, bueno, tres números, 90, 108 y 144.
Pueden ser más de 2, pueden ser 3, 4, varios números. A todos le calculamos un máximo común divisor o su mínimo común múltiplo según se requiere. Ya. Primer método, se coloca en una línea ambos, a los tres números y una raya vertical que indica al costado por qué divisor vamos a significar, ¿no? Por ejemplo, de los 3 de 90, de 108 y de 144 vamos a sacar el factor común 2. Vamos a sacarles mitad, así se decía, ¿no? Mitad de 90, 45. Mitad de 108, 54. Y mitad de 144, 72. ¿Qué se hace con esas tres mitades? Se les explora y ya al mismo tiempo no tiene mitad porque 45 es impar. Pero entre los tres se nota que ellos tienen divisor 3, ¿no? Pueden ser divisibles entre 3. Por ejemplo, entre 3 me sale acá, para el 45 me saldría 15, en el 54 me saldría 18 y en el 72 24. Si puedo continuar, se hará, ¿no? A ver, sí, los números que salieron 15, 18 y 24 otra vez tienen divisor común 3, entonces le saco tercio. Quedaría un 5, un 6 y un 8, que ya no tienen nada en común. Por lo tanto, el MCD se calcula multiplicando los factores que aparecen al costadito. 2 por 3 por 3. ¿Sí? Bien. Los números que han quedado al final son números primos entre sí. Ya. El MCD es 2 por 3 al cuadrado, o sea, 18. ¿Entendido? Ya. Ahora continuamos para el MCM. Aunque no lo tengan todos, pero a los que están aquí, a algunos de ellos le puedo sacar mitad, por el 6 y al 8. Luego otra vez mitad para reducir el 4. Ahora otra vez mitad para reducir el 2. Y luego tercia y quinta para reducir todo. Hasta aquí queda la unidad en el último renglón. Esto sirve para calcular el MCM. Se multiplican ahora sí todos. Y sale 2160. Entonces, el número 18 multiplicado por estos que son primos entre sí, 5, 6 y 8, me generan a los tres números, ¿no? Y al mismo tiempo se observa que lo propio ocurre para el MCM, ¿no? 2160 contiene a los tres números, ¿cuántas veces? 24, 20 y 15 veces, ¿ya? Los cuales también son primos entre sí. Ya, pueden copiar, pero un momentito. Primero hay que correr esto, ahí es, ¿no? En el renglón anterior era. Ya lo corregí. Ahora sí pueden copiar. O sea, en la búsqueda del MCD se termina cuando llegan a 5, 6 y 8 porque esos números ya no tienen factores comunes. Se llaman primos entre sí el 5, el 6 y el 8. ¿No? Ahora sí pueden copiar. Hay una regla muy importante que usaremos a cada rato en los problemas que dice que cuando tres o más números, bueno, dos o más números se dividen entre su MCD, por ejemplo, 90 entre 18 me da 5, ¿no? 108 entre 18 me da 6. Y 90 entre 18 me da
Un momentito, esto está mal. 90, este último es 144, ¿no? A ver, jóvenes, ¿por qué no me avisaron? Aquí debe decir 144. Claro, estaba medio extraño, ¿no? Ahora sí. De nuevo pueden volver a copiar porque había una anotación que hemos cambiado, ¿ya? Ahora sí. Ya les decía que cuando los números se dividen entre su MCD, que es 18, los tres cocientes van a ser primos entre sí. Es una propiedad que usaremos bastante en los siguientes. Ya, avanzamos. Si ya copiaron, bacán. Otro método para sacar el MCD o el MCM se basa en factorizar cada número individualmente, sin mezclarlo con los demás, ¿no? Por ejemplo, para los mismos números, descomponemos en factores cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el 90 es eso, 2 por 5 es 10 y por 9 es 90, ¿no? En lugar de 9 ponemos 3 al cuadrado, ya saben por qué es esto. Tienen que escribir factores primos, ¿no? El 108 es 36 por 3, pero 36 es 4 por 9. Ordenando todo y poniéndole adecuadamente los exponentes, solamente necesitamos al 2 y al 3. Es el resultado de 2 al cuadrado por 3 al cubo. ¿Ya? Acá en 2 al cuadrado está el 4 y si quieren 3 al cubo lo separan en 3 por 3 por 3 y multiplican, ¿no? 4 por 3, 12, por 3, 36 y por 3, 108. Se cumple, ¿no? Lo mismo para el 144. Ahora, ¿cómo se calcula el MCD? Las reglas están acá arriba, ¿no? De los factores comunes, que son 2 y 3, extraemos los mayores exponentes, ¿no? El 2 elevado a la cuarta, bien, al menor exponente, perdón, al menor exponente, o sea, 2 elevado a la 1 y 3 elevado al cuadrado. Miren, el 3 está al cuadrado y al cubo, pero hay que utilizar el menor. Ya. Se usa el mayor en el MCM, ¿no? Bien. En el MCM, entonces, de los tres números, el 2 sí a la cuarta y el 3 al cubo. O sea, los comunes al mayor exponente. Y se agrega luego los no comunes, en este caso el 5. Se obtienen los mismos resultados que en el caso anterior, porque son los mismos números. Pueden copiar. Cualquiera de los dos métodos es aceptable. Hay un último método que usaremos después, que es el del algoritmo de Euclides, pero ese método solo sirve para calcular MCD. Y, Profesor, una ¿sí? duda. ¿Se eligen, en el MCM se eligen los no comunes con el mayor exponente, ¿no? Claro, sí. Y el no común igual? Los no comunes, en este caso solo hay uno, pero si hubiera otros 5 por acá, por ejemplo, en el 108 que aparezca 5 pero al cuadrado, se encoge de los dos 5, se escribe el mayor exponente. Se encoge 5 al cuadrado. Acá no ha habido oportunidad de explicar mejor ese detalle. ¿Qué hacer con los no comunes? ¿No? Porque solamente hay uno suelto y ni modo hay que agregarlo.
Pero si hubiera varios, se escoge, según la regla, los no comunes también elevados al mayor exponente. Más adelante de repente habrá un ejercicio donde eso se aplica. Ya, a ver, dice que A es igual a esta cosa, B es igual a esa otra. Ellos, tanto A como B, tienen 84 divisores en común. Bien, con ese dato piden el valor de N. A ver,
Los números A y B hay que acomodarlos. Por ejemplo, el 10 a la n, para el A, se tiene que descomponer el 10 en 2 por 5, ¿no? Y el 75 también. El 75 es 25 por 3, ¿no? O sea, 5 al cuadrado por 3. Ya, todo eso se ve aquí, ¿no? Ordenando, se acomodan los factores. Para el factor 2, el exponente va a ser n. Para el factor 5, n más 2. ¿Por qué n más 2? Porque en 75 hay dos factores más para el número 5, ¿no? Ya. En cuanto al b, ojo, el 12 es 2 al cuadrado por 3 y el 15 es 3 por 5. Todo eso hace que se reacomode los factores 2, 3 y 5 con sus respectivos exponentes. Bien, ¿qué hacemos con A y B? A ver quién sabe de todos los que ya marcaron su respuesta y me imagino que razonaron. No lo hicieron así mecánicamente, tuvieron que pensar, ¿no? Después de hacer esto, ¿qué se hace? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Divisores comunes con su mínimo exponente. Me imagino que ha querido decir, gracias señorita, que tengo que hallar el máximo común divisor, ¿no? Porque la regla no lo dice, perdón, el problema no dice calcula el máximo común divisor, dice que A y B tienen 84 divisores en común. Entonces, nosotros sabemos que los divisores comunes de dos números salen del máximo común divisor de ellos. Entonces, tenemos que calcular el máximo común divisor de estos números, ¿no? Y como lo dijo usted, exploramos los comunes elevados al menor exponente, ¿no? Los comunes son todos, el 2, el 3 y el 5 están en ambos números, pero hay que escoger el menor exponente. En el caso del factor 2, el menor exponente es n, ¿no? 2 a la n. Para el 3 sería 3 a la 1, porque 1 es menor que 2n más 1, ¿no? En el factor 5 tenemos que escoger n más 1. Eso junto, multiplicado, va a dar el MCD, ¿ya? De MCD es 2 a la n por 3 solito a la 1 y por 5 a la n más 1. Si el dato dice que hay 84 divisores comunes, es porque la cantidad de divisores que tiene este número, que es el MCD, es 84. Porque es la propiedad, ¿de acuerdo? Por la propiedad. A ver, propiedad de divisores, ¿no? A los exponentes se les suma 1 y se les multiplica. N más 1 por 1 más 1 y por n más 2. Va a salir esta ecuación. N más 1, 1 más 1 y n más 1 más 1. Igual a 84, de ahí despejamos, ¿no? Simplificando un poquito va a quedar esto, n más 1 por n más 2 igual a 42, lo cual se cumple cuando n es 5. Mentalmente vean que si n vale 5, acá se formaría el factor 6 y acá el factor 7. 6 por 7, 42. Eso significa que n vale 5. Muy bien, pueden copiar. Muchos de ustedes ya lo habían hecho, eso indica que conocen, bueno, saben aplicar las propiedades, ¿no? Aquí veo que han anotado Miriam, Víctor, Manuel, Valeria, Geraldine, Giuseppe y Lucero. Ya, si no hay dudas sobre esta pregunta, vamos a continuar. Mencioné que existía el algoritmo de Euclides. A ver.
se basa en dividir un número entre otro. Y de los resultados de esa operación, división, que se llama división euclidiana, o sea, la tradicional, ¿no? De ahí solamente copiamos el residuo, ¿no? Bueno, me interesa cuánto queda de residuo. A ver, vamos a hallar el MCD de 1453 y 532. Dividimos el mayor entre el menor y solo nos interesa el residuo de esa operación, que es 399. Según este algoritmo o método de Euclides, el MCD de los dos números iniciales se cambia. En lugar de hallar el MCD de ellos, de esos dos, se calcula ahora el MCD del divisor, que es el menor de ellos, y el residuo de su división. Por eso es que acá, en lugar de 1453 y 532, ahora tomaremos el MCD del menor de ellos, que es 532, y 399. ¿Qué cosa es 399? Es el residuo de la división que está hecha a un costadito. ¿Entendido? Pero este método es iterativo, se puede repetir. O sea, ahora que ya me quedé en esto, puedo volver a, insisto, en una división ahora de 532 entre 399 y aplicar de nuevo la regla. Al dividir sale cociente 1, no, eso no interesa, lo que interesa es el residuo. Entonces, cambiamos el MCD de estos dos por el MCD de el menor, que es 399, y agrego ahí el residuo de la división, que es 133. O sea que miren, al número más grande ya no se le nota, ya no se le ve, ¿no? Se ha cambiado por el residuo, 133. Ahora hacemos lo mismo, pero cuidado, en este par de números que ha quedado, la división es exacta. Si en la división que ya se termina sale exacto, ya no es residuo, entonces el menor de los dos números, ese era el máximo común divisor. El menor de los números de la división exacta. O sea, es el cociente no A, sino el número 133, o sea, el menor de ellos. Ya el algoritmo para porque ya no hay residuo. Ya, pueden copiar. Antes que nada, vamos a movimiento aquí. Está flotando esta cantidad. Vamos a esperar que ahí tiene que estar, ¿no? Un poquito más cerca. ¿Listo? Ya, pueden copiar ahora sí. Profe, ¿es 339 o 399? Ah, ¿verdad, no? Sí, es 399, solo que ha salido el numerito cambiado, ¿no? Vamos a corregirlo.
Ahí está. Arriba también sale. Uy, ¿verdad, no? Gracias. Parece que ya se arregló. Ya. Este es el método pues que usaban los estudiantes de hace 2000 años. Este es el famoso algoritmo de Euclides. Euclides, como les dije, es una especie de matemáticos de la época, recopilador de todo lo que se sabía hasta el momento, ¿no? Él agrupó todos los conocimientos matemáticos de aritmética y geometría sobre todo en un libro llamado Elementos, ¿no? Y ahí aparece esta forma de resolver o de calcular el MCD de dos números. Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Acá la descripción del método, ya que se ha hecho de una manera, digamos, práctica, pero hay otra forma sistemática de hacerlo, que consiste en armar una tabla con cuadritos en donde van a ir los números, ¿no? Bien, todas estas divisiones sueltas, miren, indican que primera etapa, ¿no? Se divide A entre B y sale un cociente Q y un residuo R. Entonces, el divisor, el máximo común divisor, que lo estamos llamando D minúscula, es ya no el máximo común divisor de A y B, sino de B y del residuo que se ha obtenido. O sea que acá en esta primera regla está el paso 1 de la búsqueda de ese máximo común divisor. En la primera fase de la búsqueda, el A se elimina, se queda el B y el A ha sido cambiado por el residuo. Pero esto se vuelve a esto se le vuelve a aplicar el mismo criterio, se divide B entre R. Sale cociente Q1 y residuo R1. Entonces, como ya se hizo en el paso anterior, en lugar de B, desaparece B, nos quedamos con R y B es cambiado por R1, ¿ya? Que será mucho menor, o sea, los residuos son menores que los números. Entonces, cada paso indica que estamos obteniendo residuos más y más pequeños. Llega un momento en que la división es exacta, ya no hay residuo, por lo tanto, el último de los divisores utilizados, ese es el máximo común divisor. ¿Ya? Eso es lo que indica la regla llamada algoritmo de Euclides. Deben copiar eso, ¿ya? Luego ya presentamos la misma sucesión de cálculos, pero en forma de tabla. Bien, ahora el procedimiento de una forma sistemática, ¿no? Vean la tabla que contiene lo mismo que hemos explicado en el paso anterior, la diapositiva anterior, ¿no? Observen la tabla, acá se coloca el número A, el mayor,
y el número B el menor, porque a partir de dos números, uno va a ser mayor que el otro necesariamente, empezamos a dividir el mayor entre el menor y aparece un cociente Q acá en esta parte de la tabla y un residuo R. Pero este residuo se envía como siguiente divisor en el casillero que está después de B, ¿no? Entonces acá empieza otra división. B entre R me da cociente Q sub 1 y residuo R sub 1. Que a su vez se envía como siguiente divisor para R entre R1, ¿no? Cociente 2 y residuo R2. Y así llega un momento en que después de que has llegado a la penúltima fase, miren, acá el residuo es Rn, eso pasa como divisor. Y la división de R, el R anterior y el R nuevo, Rn, es exacto, ¿no? La división ya no deja residuo, el residuo sería cero acá, ¿no? O sea que el MCD viene a ser el último divisor utilizado. Ya cuando la división sería exacta, el último de esos divisores es el MCD. ¿Ya? Si A y B son primos entre sí, lo cual puede ser parte de alguna información que nos den, entonces se supone que acá al final debe salir 1, porque por propiedad el máximo común divisor de PESIS, números PESIS es 1, ¿no? Pueden copiar esta presentación, esta diapositiva, donde están todos los pasitos de una manera sencilla, ordenada, tabular. Ya, avanzamos. Aplicación. A ver, usen el procedimiento anterior para calcular el MCD de 336 y 102. A es 336 y B es 102. A ver. No basta que, no quiere decir que lo hagan de cualquier manera. Tienen que hacerlo por el algoritmo de Euclides. Una manera de verificarlo es, indíquenme en el chat, qué cocientes sucesivos fueron saliendo. ¿Cuál fue el primer cociente? ¿Cuál fue el segundo? Hasta que el último cociente ya es exacto.
Bien, solo tengo una respuesta con los cocientes. No sé si será lo correcto. Vamos a ver. ¿Alguien más ha hecho así con cocientes? A ver, los que hayan hecho cocientes, así como lo ha enviado Víctor Manuel. Ya, muy bien, vamos a ver. Armamos el tablerito, ¿no? En rayitas. Ahí va a encajar los valores, ¿no? Primero, el más grande, 336 entre 102, ¿no? Lo contiene 3 veces, ¿no? Ese es el primer cociente. Se pone arriba. Y multiplicando, 3 por 102 sale 306, ¿no? Que como ustedes ven, todavía va a quedar un residuo. 336 y 306 sobraría 30, ¿no? Ya, eso se coloca como siguiente divisor, ¿no? Del 30 se pone como divisor de la siguiente etapa. Ahora vamos a dividir 102 entre 30, ¿no? Lo contiene 3 veces, porque 30 por 3 es 90, ¿no? Pero va a sobrar 102 en menos 90, va a sobrar 12. ¿Qué pasa a ser el siguiente divisor? 30 entre 12 lo contiene 2 veces, sobrando 6, ¿no? Porque 2 por 12 es 24, para 30 falta 6, ¿no? Eso va a ser el último, porque ya sale exacto, ¿no? 12 entre 6 sale 2, no hay residuo. Entonces, el 6 es el MCD, eso es lo que interesa, ¿no? El último divisor es el MCD. Y los cocientes, como indicaron en el chat, eran 3, 3, 2 y 2. Muy bien, pueden copiar. Bien, espero que haya quedado claro el procedimiento a seguir y continuamos. Una aplicación, a ver, resuelvan esto. Dice al calcular el MCD, etcétera.
Bien, vamos a organizar los datos. Tenemos los cocientes sucesivos 3, 3 y 2. Nada más, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. La tabla se puede rellenar a pesar de que solo tenemos los cocientes. Todo lo demás se deduce a partir de una sola variable. ¿Sí? En la tabla, entonces, el número más grande A se divide entre un número más grande, más pequeño B, ¿no? Aquí en esta Q indica que en esta línea, vamos a poner una flechita mejor, en esta línea horizontal van a aparecer los cocientes. Primer cociente, segundo cociente y tercer cociente, que son 3, 3 y 2, ya lo sabemos. Y acá en esta línea irán apareciendo los residuos, ¿no? Bien. Ponemos entonces 3, 3 y 2, ¿no? Ahí aparecieron las flechitas. Bien. Si el máximo común divisor es K, es porque en este casillero ese valor fue el divisor utilizado, ¿no? No se sabe cuánto, pero dividido entre K salió exactamente 2 y no sobró nada. Pregunta, ¿qué número debe ir en el casillero que corresponde al dividendo, ¿no? Aquí. ¿Qué número dividido entre K te da 2 y no sobra nada? A ver, piensen en eso. Es como preguntar de qué color es el caballo blanco, ¿no? Debe ser 2K, ¿no? 2K dividido entre K me da 2 y no sobra nada. ¿Bien? Ahora, no olviden de que se divide entre K porque este número es el que se copia del residuo de la división anterior. Eso quiere decir que en este casillero, aquí en la parte inferior, debió estar la letra K o el término K. ¿Bien? Y se pone K. Y acá tenemos, para reconstruir, falta el dividendo, pero tenemos el divisor, el cociente y el residuo. Fácil, pues, divisor por cociente más residuo. 2 por 3 me da 6K más una K, 7K. Este B sería 7K. ¿Entendido? Igual, miren, este divisor 2K es el residuo del anterior, o sea, esto se copia. Y se reconstruye en la última etapa para llegar a. Tenemos 7K divisor por cociente que es 3 más el residuo que es 2. O sea, 21 más 2, 23K. Ese sería el A. ¿Listo? Entonces, usando una variable nada más, que es K, tenemos que el número mayor es 23K y el menor es 7K. Bien. De ahí necesitamos más datos para descubrir cuánto vale K. A ver, con esa información deduzcan cuánto vale K. Bien, Valeria ya lo resolvió. A ver, ¿qué cosa hizo para hallar esa respuesta? A ver si puede Valeria explicarnos en el chat, si puede, en un mensajito corto, qué hizo para obtener 483. Lo único que tenemos que usar es este dato. Dice, el mínimo común múltiplo de los números tiene 3 cifras y la cifra termina en la cifra 3. De las alternativas, todas terminan en 3, ¿no? Todos tienen 3 cifras terminadas en 3. Pero ¿por qué es 483 y no 8?
No entiendo. Dice que la K debe ser 3. ¿Por qué? Creo que he tenido suerte. Claro, el dato dice que debemos conseguir a partir de esta información el MCM, ¿no? ¿Qué número debe contener bueno, el MCM es un número que contiene a los dos, ¿no? ¿Qué forma tiene el número que contiene a A y a B? Debe contener el factor 23, debe contener el factor 7 y debe tener el factor K. O sea, el MCM debe ser 23 por 7 y por K. Eso es obvio, ¿no? 23 por 7 porque debe contener a y a B y tener la letra K o el término K. Por eso, no sé si eso es lo que quería explicarnos Valeria. Ya, Sí, entonces, profesor, lo que estaba diciendo era de que K tenía que ser 3 porque como 23 por 7 es 161, al multiplicarlo por 3 va a terminar el 3 y no claro, podría ser 13 porque se pasaría de 3 cifras. lógico. Lo que pasa es que usted ya estaba aquí y faltaba el empalme, o sea, ¿por qué teníamos que multiplicar 23 por 7 y por K? ¿No? Se multiplica 23 por 7 y por K porque es el menor número que va a contener a y a B, ¿no? Por la idea que tenemos de un mínimo común. Sí, correcto, lo que usted acaba de decir es perfectamente correcto. K vale 3 porque en este tanteo la única posibilidad para que se cumpla es que K sea 3. Y sale 483. Muy bien. La E. Pueden copiar. Acá hay un mensaje de Víctor Manuel. Habla de una multiplicación de A por B. Bueno, esa es una otra historia. Lo que él está escribiendo es algo nuevo que todavía no vemos, ¿no? Pero él ya lo sabe porque ha ido al colegio Los Niños Genios, ¿no? Entonces ahí a los niños les llenan la mente de propiedades y ellos aprenden. Bueno, esa propiedad todavía no la hemos visto, pero ya la vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre este desarrollo? No, ¿no? Ya, todo bien. Next, siguiente. Propiedades para el cálculo tanto del MCD o del MCM. Ojo, acá dice para dos números. Bien. Hace un rato calculamos que el MCD de estos números era 6 y de ellos mismos el MCM era 72. ¿Qué se observa? Que 24 contiene a 6 4 veces y 18 contiene a 6 3 veces. Y 4 y 3 son números primos entre sí. Eso es algo muy importante. Hay una regla que dice, si a dos números se les divide entre su MCD, que en este caso es 6, 24 entre 6 me da 4, ¿no? 18 entre 6 me da 3. Estos cocientes que están con rojito siempre deben ser primos entre sí. Solo para dos números, ¿no? Bueno, para 3 también se cumple, pero por ahora vamos a fijarnos en que sean 2, ¿no? El MCM cumple con algo parecido, ¿no?
El MCM de 24 y 18 es 72. Y 72 contiene a estos números. Miren la descomposición de factores que tiene 72. Lo que se cumple es lo siguiente, ¿no? El número A es igual al máximo común divisor multiplicado por P. El número B es el máximo común divisor multiplicado por Q. Esos dos, P y Q, deben ser primos entre sí, ¿ya? Algo parecido ocurre con el MCM, ¿no? Y cuando se escribe todo esto, el máximo común divisor es D, el mínimo común múltiplo es M, y miren la fórmula que ha salido para el M, D por P por Q. Ese es el número más pequeño que contiene a los dos, que contiene tanto A como a B. D por P por Q. Si ustedes quieren, miren, dividan esto entre A y te sale Q. Dividan esto entre B y te sale P. Y Q y P son pésimos, ¿no? Ya. Ahí sale la propiedad que el MCD de ambos por el MCM de ambos es A por B, ¿ya? Una propiedad más. Si B es divisor de A, entonces ya no hay necesidad de hacer ningún cálculo. El menor, o sea, B, es el MCD. Y el mayor, o sea, A, es el MCM, ¿no? Eso ocurre cuando la división entre A y B es exacta. Cuarta propiedad. Si A y B son PESI, su máximo común divisor es la unidad y su mínimo común múltiplo es su producto. Ejemplo, 25 y 12 son primos entre sí, su MCD es 1 y su MCM es 25 por 12. Ojos, solo se cumple para dos números cuando ellos sean primos entre sí. Pueden copiar. Acá está la propiedad número 2 que mencionó su compañero, que escribió su compañero Víctor Manuel en el chat, ¿ya? Él usó la propiedad 2 o él se dio cuenta que podía usar esto. Bien, avancemos.
Una aplicación ya tiene propiedades para poder resolver más problemas. A ver, resuelvan este. La suma de dos números es 91 y la suma del MCM y el MCD es 250. Ah, no, perdón, un ratito. Creo que este no es. A ver. Voy a hacer un chequeo, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Me escuchan? No sé si se desactivó algún micrófono. Sí, sí, se la Está bien, escucho. está bien, se ve, se ve. Ya arreglé la situación, había un pequeño detalle. Ya, ¿pueden resolver esa pregunta, por favor?
A ver, parece que hay respuestas. Veamos. Usamos como incógnita D para el máximo común divisor de dos números que van a ser A y B, ¿no? Según la recomendación anterior, el número A, suponiendo que es el mayor, es D por P, y el número B es D por Q. P y Q deben ser primos entre sí. ¿Está bien? Ahora, la suma de los números se puede escribir factorizando D paréntesis P más Q, ¿de acuerdo? Porque A más B sería A D por P y B D por Q. Factorizo el D y queda D por P más Q. Eso vale 96. Ya está. Primer dato. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero D, por si acaso es dato, ¿ah? D vale 16. El máximo común divisor es 16. Eso nos deja una simple ecuación, ¿no? P más Q igual a 6. ¿Qué se hace ahí? A ver, los que ya llegaron a la respuesta, dígame, ¿qué hicieron con P más Q igual a 6? Valeria, Oscar o Miriam, cualquiera de ellos. Ah, Víctor Manuel, Geraldine. ¿Qué se hace con P más Q igual a 6? No hay más datos, ¿ah? Tiene Valeria que dice ser, 5 y 1, ¿pero por qué? ¿Por qué escojo P igual a 5 y Q igual a 1? porque tienen que ser primos entre sí. Claro, muy bien. O sea, de las varias posibilidades de números que suman 6, miren, ahí hay 3. 5 más 1 es 6. 4 más 2 es 6. ¿Cuál se utiliza? Aquella en donde los dos, el par de números son primos entre sí. Y eso solo ocurre en el primer caso, 5 y 1. 4 y 2 no son primos entre sí porque aparte de la unidad tienen como divisor al 2, ¿no? 3 ni hablar, pues, ¿no? Aparte de la unidad son divisibles entre 3, ¿no? Entonces usamos P igual a 5, Q igual a 1. Y como el máximo común divisor es 16, ya podemos resolver, ¿no? El mayor será pues 16 por 5, el menor 16 por 1. Y la diferencia, 80 menos 16, 64. La respuesta sería la D. Pueden copiar. Muy bien a los que han contribuido. O sea, Geraldine, Víctor Manuel y Miriam han dado sus opiniones. Ah, también Valeria, ¿no? Se escoge 5 y 1, ¿no? Porque son primos entre sí. Ya, si no hay más consultas, avanzamos. Propiedades. Más propiedades para que sirvan en la resolución de nuevos problemas, ¿ya? Esta propiedad dice, si se tiene dos o más números primos entre sí, su máximo común divisor es la unidad. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Siguiente. O bueno, un ejemplo, ¿no? Ahí tienen varios números, son primos entre sí. Ahí hay varios números, son primos entre sí. Propiedad 2. Si se tienen dos o más números primos entre sí, 2 a 2,
El MCM será el producto. Muy bien. 4 y 5 y 9, ¿no? Los tres números, si los toman de dos en dos, son primos entre sí. Ejemplo, 4 y 5 son primos entre sí. 5 y 9 son primos entre sí. Y 4 y 9 también. Solo en ese caso, porque ya hemos agotado todas las combinaciones de 2 en 2, se puede decir que el MCM es el producto. 4 por 5 por 9, 180. Esto solo se cumple en esta propiedad 2. Ahí tienen otro caso. Pueden copiar. Propiedad 3. Esta propiedad ya la hemos usado. Ahí está. Y ahí tiene un cuadro general, ¿no? Se puede factorizar, se puede dividir un grupo de números entre una constante, ¿no? Por ejemplo, si el MCD de dos números es 8, en este caso es 32 y 24, su MCD es 8, entonces el 32 y el 24 son 8 por 4 y 8 por 3 respectivamente. Ese factor 8 sale fuera de ambos. Solo se puede hacer porque estamos usando la línea 1 de este conjunto de reglas, ¿no? Un factor común a los tres se puede factorizar y queda multiplicando al MCD de los números que han sobrado. Si hay un divisor común a los tres, se puede extraer, ¿no? Tanto en el MCD como en el MCE. ¿Ya? Pueden copiar eso. Y una aplicación, a ver, para que practiquen. A ver, resuelvan, calculen el valor de A.
No olviden de usar las propiedades anteriores, tienen que usar este cuadro de propiedades. Va a quedar propuesto porque no hay tiempo para poder resolverlo, quedan algunos segundos nomás. Entonces, ya vayan chequeando cómo se hace, ¿no? Hay una respuesta, dos respuestas. Ya veremos. Después del descanso lo resolvemos, ¿ya? Esperamos ahí unos minutos para que tome un refrigerio. Buenos días.